El año pasado. Seguimos teniendo, cada semana esto va cambiando, es algo súper dinámico y como conversábamos con nuestra invitada, ya lo, en realidad tenemos que estar súper a la casa de la evolución de la tecnología, que va tan rápido que a veces la interpretación de esa tecnología o la conceptualización de cómo se puede aplicar y qué instancias tiene se vuelve un reto cada vez más, ¿no? Entonces, el café del día de hoy se va a dedicar también a conversar un poco de ello, ¿ya? Aunque estamos enfocados principalmente en compartir algunas experiencias, ¿ya? He sistematizado algunas muy chiquitas y vamos a ir de lo más básico a lo más complejo. Por lo tanto, yo voy a empezar con lo básico y lo complejo se lo voy a dejar a mis invitados. Por suerte, podemos ver. ¿Ya? Ceci, que es nuestra invitada, viene de la Universidad de Pando. Ella es jefe de acompañamiento a docentes en todo lo que es el proceso educativo, el diseño, la conceptualización del aprendizaje. Y Ceci se va a presentar un poco más porque yo viene haciendo esto y en varias otras cosas de la universidad hace mucho tiempo. Y en realidad, para mí, creo que para el equipo siempre es un referente por la, o sea, por los intereses intelectuales que hay detrás de esto. No solamente es una aplicación por aplicar, no es que está pasando mucho y entiendo que hay muchas organizaciones que sale una herramienta, vamos a ver qué tal, vamos a probar esto, sino que hay detrás, en realidad, un pensamiento, un diseño, una reflexión educativa que siempre me ha gustado eso de Ceci y de su equipo. Está acompañando a la universidad en realidad a hacer pilotos y a sistematizar prácticas. Muy interesante. Ese sí nos va a compartir un poco cómo funciona eso, por dónde va, cómo está interpretando ella y el equipo estos retos de ser también. Para poder hacer cosas en conjunto, ¿no? Finalmente, claro que estamos un poco lejos. Física. ¿Okay? Bueno, bienvenidos también a los que están ahí por allá, al otro lado, Santiago, José Antonio. Creo que Alfonso también está. Hay algunos que están sin cámara, por eso que no se ve. Ok. Ya. Entonces, seguimos con la presentación. A ver, voy a compartirles yo algo muy pequeño. Nosotros tenemos una parte que se llama Trending Topics. Esto va a ser, creo que constante. ¿Ya? Y una de las reflexiones que teníamos, o que tenía, ahí está. Bueno, estuve jugando un poco con ChatGPT, con DALL-E, la última que hay. Y la verdad es que saca cosas bien interesantes, ¿no? Eso sí, yo lo he probado. Ahí dice incluso una imagen. Bueno, es 3 o 4 veces he tenido que cambiar el prompt, ¿no? Porque profesores, yo quería profesores que estén fascinados, es decir, que les guste, pero que también sientan cierto temor. Y eso genera esta atracción, un poco de miedo, ¿no? Entonces creo que un poco complicado mi prompt y me salían profesores desesperados como que fueron en serio. Así que tenía alguna vez de pronto hasta que salió algo más. ¿Ya? Bueno, una de las cosas que estoy recogiendo desde mi reflexión personal también tiene que ver con que, a ver, yo también estoy metido en temas de tecnología que son hace varios años. 2002, y en esa época era cómo tener un LMS, ¿no? Era el gran cambio alucinante, que recién estaba Blackboard, había una cosa llamada Learning Space, y eran plataformas pues, pero bien interesantes también, ¿ya? Pero era toda una ruptura de concepción, ¿no? En realidad, yo en realidad desde ahí, ahora hasta ahora, yo sí sistematizaría o recogería, resumiría en 3 puntos que para mí son vitales en este proceso de integrar la tecnología en la parte educativa. Una, y que ahorita me parece urgente, que es el tema de competencia digital, alfabetización digital, o como quieran llamarlo, pero el hecho de que sepamos cómo manejar la tecnología. Y eso en realidad ha ido cambiando muchísimo en lo que era antes y lo que es ahora, ¿no? Antes, como les digo, cuando yo empezaba en todos esos temas, casi tenía que ser un poco ingeniero de sistemas o programador para poder meterme al tema de tecnología y educación. Cosa que en realidad ha ido cambiando muchísimo. Hace 10 años, cuando metía el tema de e-learning también, y empezaba con el equipo,
trabajar un curso virtual implicaba probablemente contratar a un diseñador gráfico, contratar a un programador, contratar a un diseñador institucional. Era un proyecto no menor, ¿ok? Y carísimo, ¿no? Y ahora la verdad es que no es así. Ahora, en realidad, cualquiera puede coger un Articulate, un Rise y hacer drag and drop y poner y armar tu curso, ¿no? Porque las plataformas te generan casi todas las facilidades. Por lo tanto, si bien es cierto, hay que conocer, el reto no es tan técnico ahorita. Creo que el reto más que nada tiene que ver con la flexibilidad, la habilidad, que son skills que creo que lo pasamos la vez pasada también en el World Economic Forum de septiembre del año pasado. Están entre el top 5 de habilidades que tenemos que tener todos, ¿no? Profesores, tener todos, en todo tipo de sector, ¿no? La cosa está cambiando tan rápido que ya trabajar incluso por funciones en una organización ya no tiene mucho sentido, ¿no? Antes tú tenías tu job description y decías, tú tienes que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Claro, entras feliz con su contrato y con tu job description y a la semana pudo cambiar totalmente. Porque ahora ya metimos un software que ya no vas a hacer esto, se armó otra área, transformamos esto en algo más ágil y job description sirve simple y llanamente como un saludo a la bandera. Ahora, en realidad, las organizaciones nos estamos yendo más a ser administradas y gestionadas por skills, ¿no? Por habilidades. O sea, ¿cuáles son los assets que tienen las personas para poder enfrentar diferentes retos en la organización? ¿No? Por lo tanto, la adaptabilidad, la flexibilidad y el aprendizaje continuo se ha vuelto pues, moneda de todos los días ahora, ¿no? Si alguien no tiene esta capacidad de decir, claro, imagínate en una oficina viene alguien y te dice, Manuel, no, en realidad a mí me contrataron para que yo haga estos informes y yo, a ver, ya no es así, ya no se puede, no se puede, ¿no? El aprendizaje de nosotros y de nuestros equipos tiene que ser cada vez mayor. Y lo mismo nos pasa a nosotros como profesores. Y es difícil, pero hay que ver de qué manera podemos canalizar esta, todo esto en algo positivo, una actitud positiva, ¿no? Que es un poco lo que queremos ayudar a construir con estos espacios de conversación y poner sobre la mesa algunas cosas. Bueno, es un poco más rápido. La otra vez estaba viendo, y creo que también tiene que ver con lo que conversamos la otra vez, no todos han estado aquí, pero tiene que ver con cuáles son los puntos en donde podríamos identificar que la tecnología puede ayudar en el proceso educativo. ¿Ya? Y ahí puse algunos: planificación, diseño de aprendizajes, gestión de las experiencias de aprendizaje, monitoreo, evaluación e información. Y he puesto dos columnas, una que tiene que ver con la institución educativa y otra con los profesores en todo su auto. Una de las cosas que también me enfrento siempre o converso con muchas personas tiene que ver con cómo implementamos la tecnología o en este caso la inteligencia artificial en una organización. Y a veces estamos esperando que la organización haga cosas. ¿Ya? Con esto, como yo estoy hablando de la organización, no quiero poner un falso y decir que no vamos a hacer, sino que tenemos que hacer todo, tenemos que ver cómo le metemos en planificación en todos los frentes. Pero la verdad es que no necesitamos, y ese es un poco el mensaje que quiero tener hoy día, no necesitamos esperar que la organización tenga soluciones corporativas, institucionales, tecnológicas, que son ideales, pero no necesariamente tenemos que esperar a ellas para que nosotros podamos hacer eso. ¿Ya? Y nosotros en realidad podemos meternos en un montón de cosas desde ya. ¿Ok? Por lo tanto, mi primer... sí. Ya, mi primer punto es plantear qué tipo de... eh, ya, voy a poner a ver, no, ¿dónde están los? Ah, ya. Bueno, ya, lo que quería compartirles más que nada es de qué manera ciertas inteligencias artificiales, y en el primer caso, mi recomendación es ir directamente a probar algunas mínimas. ¿Ya? Luego ya sé si nos va a contar algunas más específicas que tienen que ver con la aplicación en algunos procesos.
pero algo que de todas maneras creo yo, y es mi consejo, que tenemos que hacer todos nosotros, es poder ser más o menos hard user o usuarios más o menos duros respecto a ChatGPT, Copilot, Cloud, que es la que yo uso más. De ahí le voy a contar, le voy a presentar algunas opciones. Cloud, ahorita se las voy a presentar. Y la otra es Gemini, pero, y la había puesto ahí, pero la verdad es que Gemini en esta semana se cayó. Fue antes de ayer, ¿no? Hace 4 días. O sea, salió alucinantemente, porque en realidad era el tercer intento de Google para sacar una buena inteligencia artificial, pero ha tenido unos problemas. Ayer, antes de ayer, han salido diciendo que las pegamos, disculpen, y van a volver a... Perdón, Manuel, ¿puedo hacer un comentario sobre Gemini? Sí, por favor. Realmente es la nueva versión de BARD, ¿no? BARD. Y no sé, BARD debe seguir funcionando y BARD es bastante bueno también. O sea, habría que volver a la versión anterior el hermano menor de BARD, que es de Gemini, que es BARD, que es bastante útil. Y el tercero, Claude, ¿no? O sea, los tres grandes. Gracias. Sí, es parte de BART, gracias. Pero no sé si viste, ¿sabes lo que pasó estos días? No, porque yo estaba, después explico lo que estaba haciendo, pero no, sí, lo que tú dices debe haber caído. Qué vergüenza, sí. Sí, oye, cayó feo. Y en los canales que veo, de alguna manera, de esa definición que también se los voy a recomendar. Hace poco lo puse, creo que pero igual les voy a compartir ahora. Pero igual le pasaba a los hermanos Wright con su aeroplano, ¿no? ¿Cómo? El aeroplano. A los hermanos Wright, digo, le pasaba igual con su aeroplano. No Sí, sí. sabía, Julio. Julio dice que Bar ya no estaba usado. Me dice, no sabía. Yo lo estuve usando aún cuando Gemini estaba vivo, ¿ah? Pero en fin, ya lo descontinuado. No, es que esto es de cada día, ¿no? Sí, cierto. Gracias. Bueno, entonces ahora lo tengo que ver la presentación. Lo voy a compartir. ¿Por qué no? Entonces, en realidad, mi consejo es ese. Primero, veamos los 4 o los 3, en realidad, principales inteligencias artificiales que son más generales, creo yo, y que la verdad tienen versión gratuita todas ellas, ¿ya? ChatGPT sabemos que trabaja en 3.5, la versión gratuita. La segunda es la que yo utilizo más, personalmente, ¿ah? No tengo opción en nada, pero es la de Anthropic, que se llama Cloud, así como Cloud, como nube, pero en realidad aquí, Cloud 2, ¿ya? Lo interesante de esta, bueno, lo particular de esta inteligencia artificial es que solamente funciona en Inglaterra y en Estados Unidos. ¿Y cómo lo utilizamos? Por VPN. ¿Ok? Entonces yo utilizo el navegador Opera, que en realidad es absolutamente gratuito. Y tiene un VPN, ni lo tienes que configurar, simplemente entras por allí y entro a Cloud 2. A mí me gusta un montón, ¿por qué? Porque en realidad Cloud 2 tú puedes parametrizar el aprendizaje de la inteligencia artificial, ¿ok? Y gratuitamente también. Puedes poner 5, 6, 7 artículos, papers, libros, lo que quieras, y los prompts los haces explícitamente de esos PDFs o esa información que has subido, ¿ok? Lo personaliza. Sí. Perdón, Manuel. Otro detalle interesante de Cloud es que, desde el punto de vista ético, se dice que es mucho más cuidadoso. No es tan atrevido como para lanzarte una opinión así nomás, sino que es más cuidadoso desde el punto de vista ético. Aparentemente es una característica que le han puesto sus diseñadores. Sí, y alucina menos. O sea, Alucina la menos, claro, alucina razón es menos. una variable ahora formal de las inteligencias artificiales, porque ustedes han visto en ChatGPT a veces cuando empezamos a utilizar y veíamos que nos daba todas las referencias, comentó y en todo, ¿no? Pero no existía. Porque La redacción es menos. y en Cloud hay mucho menos, creo que 60 o 40% menos que en ChatGPT, incluso en ChatGPT 4. Bueno, el otro era Gemini, pero que lo he tachado ahorita porque cuando hice la PPT de la semana pasada, Gemini era bacán. Este fin de semana ya lo está bacán. Y la última es Copilot, que es buenísima también. Y que tiene varios subproductos, ¿no? Pre-Copilot, Pro-Copilot, hay varias cosas.
Pero lo interesante, como les digo, que hay versión gratuita de todas. Entonces, le voy a entrar rápidamente a esto para no quitar minutos. No sé si no se ve muy bien ahí, quizá, pero son algunos ejemplos de las cosas que he hecho o que se pueden hacer con CloudOps. Si puedes poner acá. Miren, acá, por ejemplo, yo he trabajado. Tenía que hacer un nuevo curso de Feature of Work, ¿ya? Y después ya entramos a la discusión, si quieren, la próxima semana, cuestionamientos éticos y todo, porque también hay que discutirlo, ¿ya? Pero les voy a presentar así, súper abierto, todo lo que estoy probando con las inteligencias artificiales. Tenía un curso de Feature of Work que trabajar, a mí me gusta mucho el informe, lo he conversado contigo del World Economic Forum del año pasado, y este año han sacado un inventario de skills para este año extraordinario. He puesto la sumilla del curso, las competencias que tiene que desarrollar el curso, y le pedí que por favor me dé una propuesta, porque son X sesiones con tantas horas, y me lo sacaba del token en función a, y eso es la diferencia con otras inteligencias artificiales, con los parámetros que tú le estás planteando. Otra cosa es que tú le pidas esto y saca pues información de todo el planeta Tierra, ¿no? Pero cuando tú lo parametrizas, en realidad tienes un resultado más interesante. ¿Ya? Entonces acá me sacan las sesiones, cuáles son las dinámicas, cuáles son los puntos que debería tocar. En la siguiente les puedo preguntar qué tipo. Hazme 2 evaluaciones, hazme el guión del caso. Quiero contar un chiste, porque saben que hay que contar chistes. Ya es el plan de clases, ¿no? Este es el plan de clases también. Sí, el plan de clases está ahí. Ahora, evidentemente, tú tienes que ir amoldando, puliendo, pero sinceramente me ahorró realmente 2 días de chamba. ¿Ya? Puedes poner el siguiente, por favor. A ver, ¿qué otro ejemplo tengo con...? No. Ah, bueno, esto también está súper interesante, pero esta sí es la versión para, ¿no? De ChatGPT, que ahora tiene los GPTs. Y una que me está gustando bastante es que ya viene integrado con Canva, ¿no? De tal manera que tú puedes poner en el prompt, la primera vez que yo utilicé esto, puse un montón, quiero una infografía, le puse una referencia, me dijo, no te entiendo. Bueno, ya. Entonces le dije, ¿y ahí tú me puedes ayudar? Sí. Y el mismo ChatGPT me hizo el prompt y me generó las imágenes súper bien. Ahora, esto está en proceso. Creo que en medio año, en unos meses va a estar súper afinado. Pero también hay un montón de GPTs que son aplicaciones en ChatGPT para investigación, scholars, papers, que habría que tener todo un conversatorio especial. ¿Ya? Please, la siguiente. La siguiente, vamos con las pantallas. Quiero compartir un poco lo que... Bueno, esta es una cosa también que es, me imagino que ya lo utilizan, pero para los que no lo utilicen, es algo que creo que deberían poner incluso ya en las capacitaciones de inducción y regulares de profesores, es, a veces nosotros queremos poner un vídeo, 5 minutos, máximo, en clases, y saben que la búsqueda es complicada, ¿no? Tienes que ver los 10 minutos del vídeo, y eso no funciona, y esto sí funciona. Después está bacán, pero solo estos 2 minutos. Entonces es un rol. Lo interesante, y este es un buen vídeo, este es un vídeo que se baja el mito de los estilos de aprendizaje. Lo podría compartir después. Pero lo interesante es que con Copilot, o sea, también lo puedes hacer con cualquier otra, pero Copilot, lo interesante de Copilot es que lo integras en el navegador. Lo puedes integrar en el Chrome con Edge de Microsoft. Y ya viene como parte de tu navegador, y lo único que tú haces es hacer clic y poner que te haga el resumen, ¿no? Este es el resumen del video. La siguiente, por favor. ¿El video? ¿El resumen del video te hace? Sí. Y este es el resumen del video. Te separa por segmentos, te plantea un subtítulo, te dice cuáles son 4 o 5 ideas principales, en qué segundo, en qué minuto está. Sí, está loco. Entonces, a ver, ya 10 minutos, veo esto, me demoro 1 minuto para ver, next. O, qué interesante, entonces lo pongo y lo veo, ¿no? Entonces, con esto tú puedes hacer un montón de cosas. Perdón, Manuel. Hazme las preguntas. No. Vale. Manuel, a propósito de videos, hay otro aplicativo que cuesta pero muy poquito, que te puede poner los subtítulos inclusive en castellano. Tú le dices, tengo este video, ponme, así como dice, hazme el trasque, lo que sea, pero si no, ponme los subtítulos. Y te dicen, ¿qué idioma quieres que te ponga los subtítulos? Te lo pone en castellano y te permite editarlo muy fácilmente. No hay que usar el Movie Maker como antes, sino muy rápidamente te pasa un video. O sea, todos los videos en inglés ya están a disposición nuestra, porque le dices, ponme los subtítulos en castellano
lo revisas inclusive y te queda grabado ya el MP4 para poder pasar a los alumnos, ¿no? Pues buenas, José, si lo tienes ahí, Sí, compártelo sí, por el yo chat. lo voy a pasar porque yo lo uso ya a través de un botón, pero es notable, algo así, pero lo tengo acá lo tengo anotado ya para lo que voy a pasar, para pasarles eso. Gracias. Hay otras aplicaciones también que se conectan con Harp, etcétera, pero ya solamente yo primero por lo básico, que tenemos la próxima archivo, please. Ya, otra aplicación que hago yo de hecho, otro uso que hago con el Cloud 2 es controles de lectura, ¿no? Entonces, sean controles de lectura con respuestas, con preguntas cerradas o abiertas, puedo hacer acá. Pero yo puedo poner 2 papers, 3 lecturas, 2 lecturas, una lectura, lo que quiera, y le pido, hazme por favor 10 preguntas con 5 opciones cada una, indicándome cuál es la correcta. Ya, pero, y tú empiezas a decir, oye, sí, bien, tienes que leerla, porque a veces me han mandado 2 o 3 preguntas que no tenían nada que ver. Eso sí, no es 100% seguro, pero la verdad es que ya lo tienes. ¿Y para qué ayuda muchísimo esto? Para poder poner quizzes en el Canvas y que puedan ser corregidos automáticamente. Algunos controles pequeños de lectura que te pueden durar 10 minutos, 5 minutos en la misma clase, conectas y ya está, porque lo hacen y sirve un poco de dinámica. Pregunta, no sé si has hecho lo mismo con ChatGPT y cuál sería la principal diferencia. Que no puedo poner muchos archivos y tiene que ser la versión y la versión paga. Igual, respuesta múltiple que le diga la respuesta correcta porque es correcta y cuando es incorrecta porque es incorrecta. Claro, y lo bacán es que ahí, como dice Sandro, tú puedes, bueno, en cualquiera de estas, puedes ponerle y deberías ponerle el feedback que quieres que te dé. Claro. Y también el feedback lo pones ahí en el, ¿no? Ahora, a mí me funciona muy bien en ChatGPT que tenemos la versión de pago también. La gratuita no sé si, Ahí le he hecho. no la he hecho en la gratuita. Pero sí demoras más porque tienes que meterle más pronto. Ahora dame esto, ahora no. Yo lo hago con ChatGPT, pero no he usado claro, porque quería saber cuál es la principal diferencia. A mí me gusta, es más rápido, siento que, no sé, me entiende más mi... Puedes subir archivos en la versión gratuita de ChatGPT. Tú no puedes Por eso, hasta la semana pasada entendía que no, pero acá sí, le puedo poner todo un libro. Ahora, si tienes el libro en texto, o sea, digo, no en Word ni PDF, sino en texto plano, mejor porque pesa mucho menos. E igual te lo va a leer completo. Entonces, eso es bien ágil, bien interesante también. Manuel, pero al igual que es fácil hacer esto, también es fácil responderlo si soy alumno utilizando lo mismo, le puedo decir respóndemelo. ¿Cómo nos aseguramos esa parte? Sí, claro. Pero por eso yo les decía, estos controles yo los tomo en 5 minutos. Y es una base de El datos. surprise, claro. Sí. A ver, tampoco no es que ahí se juegue el 50% de la nota, ¿no? Pero es como para... Siempre genera una dinámica interesante. Manuel, lo que se puede hacer ahí es decirle, aplicado a un problema nacional, por ejemplo, vigente, que eso no lo va a tener, ¿no? Aplicado, por ejemplo, al conflicto entre poder, por decir algo, entre el poder legislativo y el poder ejecutivo en el Perú, ¿cómo lo aplicarías? Algo así. Entonces, eso también introduce elementos que Bueno, más difícil de poder plagiar. Claro. Ahora, y una de las cosas, como dicen acá, es, si nosotros las utilizamos, vamos a ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Claro. O sea, el tema es que si no usamos las inteligencias artificiales, no vamos a tener idea. Y esto cambia en serio cada semana, cada semana, cada semana. Sí, les quería compartir que nosotros estamos haciendo una investigación en emprendimiento con los estudiantes. El profesor Julio, que creo que está conectado, y yo. Y hemos estado, bueno, entrevistando a los estudiantes y también trabajando con ellos algunas herramientas. Y ayer precisamente tuve una entrevista con un alumno y pues me deja ver, con la reflexión de que los estudiantes están usando las herramientas en su labor cotidiana, o sea, ellos la utilizan en su trabajo, tal vez no llegan a una profundización, como dicen, no son expertos, porque tampoco tienen a veces el tiempo de buscar o de llevar cursos. De hecho, uno decía, no, yo no pienso llevar cursos, pero sí voy buscando, voy probando.
Y entonces lo que me pareció interesante al final, yo le decía, bueno, ¿cómo cree que va, hacia dónde va dirigido o qué va a pasar con esta inteligencia artificial en el futuro? Y él me decía, me parece que esto va a ser un asistente personal de inicio. O sea, nosotros vamos a estar utilizando esas herramientas para todo, ¿no? Para contribuir. Entonces, me pareció interesante esa reflexión porque digo, bueno, sí es cierto, o sea, uno ya lo está usando, los que lo estamos utilizando ya vemos que le estamos encontrando la utilidad de que, como les decía a los estudiantes cuando estábamos trabajando, hay que, pues, con la herramienta que están, y no sé, interactuando, como jugando con ella para ver qué más nos da. Sí, sí. Pero es algo que ya definitivamente está y tenemos que... Y si nos vamos demorando, va a ser cada vez, el gap va a ser cada vez mayor. Claro. Va a generar más dificultad afectiva, incluso meternos en el tema, ¿no? Ya, solo para terminar, Perdón, que... aprovechando lo que- Sí, por favor. ¿No creen también que los chicos cada vez leen menos? Escriben peor. Y las tareas que el asistente personal se lo va a resolver. Hay una generación cada vez menos educada, salvo una élite que se va a educar con nosotros, pero la mayoría está ahí. No, estoy seguro que lo que dices es verdad. O sea, y hombre, es importante y es un gran reto, y eso en realidad lo que se está discutiendo ahorita en varios sitios. Y creo que donde más impacto va a tener es en la Comunidad Europea y en Estados Unidos, que están viendo las restricciones que va a tener. O sea, pero la verdad es que solamente va a poder ser en esos espacios, porque solo en esos espacios va a prohibir algunas cosas inteligentes, legalmente. Pero nosotros acá es imposible. O sea, nosotros, por ejemplo, no podríamos prohibir la inteligencia artificial. Es como decirles, queda prohibido que tengan malos pensamientos. O sea, No tengo celular. ya, ok. O sea, no se puede, es técnicamente imposible, ese es el problema. O sea, no nos queda otra que haríamos poder cómo trabajar con ella. Lo que tú dices, el reto y el debate sobre, bueno, es lo mismo que pasaba en Grecia antigua cuando hubo la escritura. Sócrates estaba en contra de la escritura, porque decía que pervertía la memoria y que en realidad el razonamiento es algo fluido y que no debería estar fotografiado, porque uno después escribe un libro, un paper, y después no le queda otra que defenderlo a morir, ¿no? Mientras que si no lo escribes, estás en constante cambio, o la calculadora, o de internet, o sea, sí son retos que de hecho impactan, ¿no? No digo que no impactan. Sí, bueno, yo también reflexionaba sobre eso, ¿no? Y leyendo la guía que tenemos a disposición, señala que deberían los chicos colocar los prompts que han utilizado para poder generar toda esta producción, ¿no? Y también decía, bueno, si tanto les pedimos que hagan uso del pensamiento crítico, ¿no será acaso que en encontrar el prompt adecuado para la respuesta que quieren, están pensando y pensando? Entonces, es una forma distinta, ¿no? Tienes razón. Y por eso a mí me gusta mucho, porque cuando veo los resultados de los chicos, hay una distancia tan abismal entre lo que seguramente, hasta ahora yo no he visto que pongan ningún prompt, así que seguro hay que reforzar eso, ¿no? Pero hay una distancia tan grande entre aquello que lo hacen al estilo antiguo y lo que hacen usando inteligencia artificial, que también me pregunto, ojalá que todo esto que han recopilado también se le quede grabado como un insumo para después, que no solo sea un acto de alguna manera mecánico, ¿no? Sí, esa reflexión la va a tocar Ceci, no voy a entrar seriamente en el tema, pero es justo un punto que tiene. Y yo sé que hay algunos profesores en la Universidad Católica que hacen las dos comparaciones. O sea, lo que el alumno escribe y lo que la inteligencia artificial escribe, y le dicen que haga un análisis crítico de lo que él ha escrito con la inteligencia artificial. Entonces, ahí está un tema interesante que están haciendo en la universidad. Manuel. Lo último simplemente es presente. ¿Puedes poner el...? Está hablando el filósofo. Manuel. Sí. Definitivamente, en lo que yo he podido leer, este es un riesgo que tenemos que manejar, que es el agrandamiento de las brechas entre personas que pueden optar, por ejemplo, a la versión paga, entre personas que pueden entrar a equipos más potentes. Por un lado, es un riesgo que tenemos que manejarlo y ver cómo no hace más bien acrecentar esta brecha
entre personas que pueden tener y no tener acceso. Y en segundo lugar, el otro tema está en el tema del sesgo, que todo lo que nos da estas herramientas está basado en literatura occidental norteamericana y no en lo que es el sentir latino, por ejemplo, que entonces va a producir sesgos. Entonces son varios de esos grandes riesgos que se ven cuando se ve el tema de ética y riesgos en general de estas herramientas, ¿no? Sí, sí. Gracias, Javier. Yo Ok. quería, simplemente como call to action, de la parte que estaba hablando, es invitarlos a que se suscriban a ciertos canales, porque la verdad es que uno se puede meter a un curso de inteligencia artificial, ¿ya? Pero a veces no tenemos tiempo, o a veces no terminamos y nos podemos hacer. ¿Ya? Una de las cosas que a mí personalmente me ha funcionado más es suscribirme a varios canales, de los cuales yo recomiendo 3. ¿Ya? En realidad cada semana hay un episodio, digamos, donde te dicen, miren, ahora Gemini se cayó, que es lo que salió en todo este fin de semana. O Cloud 2 ahora alucina 40% menos que ChatGPT. Ahora ha salido una versión más interesante de GPT, de ChatGPT. Todas las semanas va a cambiar. ¿Okay? Y aunque nosotros probemos, no vamos a probar todas las inteligencias artificiales toda la semana, tampoco tenemos tiempo para eso. Pero podemos tener tiempo de una hora o media hora a la semana para ver qué está pasando. Y yo les recomiendo este canal. Probablemente hay otros mejores, ¿sabes? Pero estos son en castellano y a mí me han servido muchísimo. Que Javier Mitjana, que es un catalán, que es más, tiene adentro un curso de ChatGPT que lo utiliza cada 6 meses, ¿ya? Y que la verdad, si uno no está en nada, esa podría ser realmente la primera, el primer video que puedan ver de manera sistemática para saber exactamente lo que hacer. El otro es un chico súper joven que se llama Javi Manzano, español también, que prueba todas las inteligencias artificiales que pueden ser aplicadas en nuestro día a día. Y lo interesante es que él comparte varios PDFs con prompts bien efectivos. Entonces solamente es copy-paste y realmente funcionan súper bien. La presentación la vas a pasar después. Sí, Oye, sí. Y es un chico, ¿no? Sí. Chico. Chico. Chico, joven. Ya. Sí, debe tener 20 años. sí, no, menos de 20 de los dos. 17 años. Y hay otro metalero que hace súper buena onda, que se llama John Hernández, que es bien bacán también. Bueno, los tres me parecen buenos. Yo, como hay tantas cosas en internet, yo eso se lo recomiendo, yo los veo un año casi, y ya por lo menos puedo asegurar que de hecho van a ser. Bueno, es eso. Y ahora vamos a entrar a temas un poco más específicos. Entonces, bienvenida, Chequi, gracias. Muchas gracias. No, me encanta este espacio. De hecho, como dice Manuel, yo soy del Instituto de Docencia Universitaria, trabajo en Pablo, me encargo un poco de generar espacios de aprendizaje para profesores. Me interesa mucho, y sobre todo ahora con eso de la inteligencia artificial, cómo nos interpela, que es un poco lo que le decía a Manuel, ¿no? Ya, bacán usar la herramienta, bacán conocer todo eso, pero ¿qué efecto tiene en nosotros como profesores? ¿No? Y escuchaba un podcast y decía, hay un continuo, ¿no? Entre el miedo que paraliza y el libertinaje, que es, ok, ya, que lo haga todo por mí. Entonces, en este continuo, ¿dónde nos ubicamos nosotros? Y cómo nos sentimos también en experimentar esas cosas, ¿no? Temores que son sumamente válidos, que nos invitan a la acción o no. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque para mí es bien importante que un profesor disfrute de sus, ¿no? Y si la inteligencia artificial nos va a impedir disfrutar de nuestra docencia, entonces, a ver, paso a paso. Algo que yo me he dado cuenta también con el tiempo es que tenemos distintas personalidades y distintas formas de aproximarnos a las cosas que aparecen, pero algo que no puede pasar y que dijo Manuel es que no exploremos, ¿no? Si tenemos temor, si tenemos miedo, bueno, probemos, nadie dice llévalo de frente a tu aula, ¿no? Pero pruébalo a ver qué tal, ¿no? Y también creo que vamos a ir haciendo clic con distintos, ¿no? Manuel decía, a mí me gusta. Claro, ojalá todos podamos descubrir qué nos gusta a nosotros, ¿no? Con cuál hago clic y por qué. He probado muchas, he llevado pocas a mi aula, y si nosotros lo usamos, los chicos también lo usan.
bueno, yo digo chicos porque la universidad es un chico, pero es un adulto, pero no la usan como nosotros o esperaríamos que la usen o nos imaginamos que la usen, ¿sí? Entonces sí creo que es bien importante darnos cuenta que también tenemos responsabilidades en relación a eso, ¿no? Además de nuestras emociones, pues tenemos obligaciones y definitivamente es necesario que nosotros también encuadremos, ¿no? Delimitemos cómo es ese uso, ¿no? Si nosotros lo usamos, el otro día un profesor me decía, estábamos en un taller, habíamos generado todo un espacio para compartir y estábamos usando, ¿no? Una que ahora se les voy a mencionar, y él decía, pero ¿qué pasa si mi estudiante lo usa? Y yo le decía, ¿qué pasa? ¿No? Realmente no tengo la respuesta, pero ¿qué pasa? ¿No? Si nosotros lo usamos, ¿por qué ellos no? ¿Cuál es la diferencia y la distancia entre ellos y nosotros que hace que nosotros de pronto a veces nos podamos sentir más seguros de nuestro uso que el uso que le puedan dar ellos a ellos? Entonces, yo me pongo, tengo más preguntas que respuestas, perdón, si es que esperaban otra cosa hoy, pero creo que es bien importante este espacio de pensar todos juntos y también de acompañarnos en el uso. Eso yo me he dado cuenta, a veces como profesores, profesoras, nos ayuda mucho a aprender del colega o saber cómo ha sido su experiencia y así contrastar la mía para ir formando un poco mejor mi identidad, qué me gusta, qué me funciona, qué no me funciona, qué me hace sentir seguro, segura. Es muy sencillo que la aparición de cosas, de nuevas herramientas, nos hagan sentir a nosotros un poco inseguros, ¿no? Porque avanza tan rápido, yo no puedo avanzar tan rápido, ¿qué va a pasar en mi espacio de enseñanza-aprendizaje? Y pues la única manera es ir probando, ¿no? Yo traía aquí algunos ejemplos y algunas propuestas también para ustedes. ¿Cómo podemos integrar la enseñanza y aprendizaje con la inteligencia artificial, ¿no? Y definitivamente nos va a ayudar en nuestras tareas de manera más eficiente, ¿no? Nos va a ayudar a planificar, nos va a ayudar ¿cómo se llama? A poder ser más productivos de pronto. Por ejemplo, Gamma, no sé si la han probado, necesito probarla. Gamma, tú subes tu PDF, tú subes tu texto y te arma una presentación, ¿no? Ya sobre la presentación tú vas editando, quiero esta diapositiva, esta otra, quiero 10, dame un chico, dame un caso al inicio, etcétera, y uno va editando, ¿no? Entonces, eso que de pronto nos tomaba 2 horas de un sábado a un domingo, ahora nos podrá tomar una media hora, 40 minutos. ¿No? Luego está Magic School, que yo sé que School es escuela, pero tiene una parte para universidades. Y todo eso que Manuel hace con Cloud, que quieran. Magic School nos da todas las cosas. Puedo subir un video de YouTube, puedo subir un video producido por mí y me saca preguntas para marcar o preguntas abiertas. Me dicen de qué rango de minuto están las respuestas. Puedo subirle un texto, puedo subirle un PPT mío y decirle, hazme una evaluación que sea un control que tenga este objetivo. Dame 5 preguntas para marcar y 3 preguntas abiertas, ¿no? Y pásamelo a un Google Form. Y te abre Google, ¿no? Y tiene 1000 otras opciones pensadas para el diseño de la enseñanza. Es increíble, la verdad. Te da un free trial de 14 días. Son gratis. ¿Todos son gratis? ¿Gamma también? Gamma también. Tiene una versión de pago que te da algunas opciones, pero no es mucha la distancia entre la versión de pago y la versión gratuita. Magic School te da un free trial de 14 días, pero las opciones que te quita cuando termina es como pasar la respuesta que te ha dado al Google Form. Por ejemplo, ya lo copias y pegas y preguntas, ¿no? Si es que no queremos pagar, no es muy cara para nada tampoco. Pero pruébenla, es realmente mágica. Y definitivamente está pensada para el profesor, ¿no? Claro. De hecho, ahora están tratando de sacar también un LMS desde la guía de medios para estudiantes. Ya ahí no sé qué va a pasar. Es una locura, ¿eh? Descubriremos juntos. Pero las oportunidades que te da para producir recursos, instrumentos de evaluación,
inclusive estas preguntas por videos de YouTube, ¿no? O de nuestros propios videos. Una profesora en el taller que estamos haciendo subió un video suyo y me dijo, wow, o sea, me ha dado las preguntas que a mí no se me ocurría, ¿no? Pero claro, hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que cada vez que le damos algo a la IA, pues perdemos un poquito el control sobre esa información, ¿no? Está en nuestros términos, que a veces pasamos aceleradamente, es que esta información va a servir para seguir nutriendo a esta herramienta. Claro, nosotros vamos alimentando ese tipo. Ya, Efectivamente. ese es el tema. ChatGPT pagado no. Ya ahora. El pagado no, claro. Pero el otro sí, nosotros vamos alimentando y metiéndole cosas. Sí, Sí. En función de eso, tenemos un comentario del profesor Jai. El rol del profesorado cambia a ser un facilitador y guía Ujú. para el alumno y su a través de sus ideas. Sí, y definitivamente eso viene en la segunda parte, ¿no? Solamente para, bueno, eso que de pronto Manuel les propone hacer con Cloud, yo lo he probado con ChatGPT, que es retroalimentar el aprendizaje. Entonces tienen que tener clarísimo qué están buscando con ese producto de aprendizaje, se lo suben a la guía y le dice, con estos criterios quiero que valores este producto, ¿no? Tiene sus riesgos, por supuesto, pero también depende mucho de qué estamos evaluando, ¿no? Pero nos va a servir para poder retroalimentar esos productos que hemos ido generando. Pero yo les proponía un siguiente nivel, porque digamos, estas cosas van a hacer que seamos mucho más eficientes en nuestras responsabilidades como profesores, digamos, a nivel de producción, de planificación de la enseñanza. Pero ¿qué tal si vamos a un siguiente nivel que tenga que ver con moderar y facilitar, como decía el profesor, la interacción de nuestros estudiantes con la IA, ¿no? Metiéndole además la interacción con nuestros contenidos, objetivos, y ahí les traigo 3 posibilidades, ¿no? Uno es el motor de posibilidades. Por ejemplo, pedirle a los estudiantes, primero que construyan criterios, ¿no? En base a una teoría, en base a una información, y que le pidan bajo esos criterios a la IA que les produzca un caso, un ejemplo, una situación que se tenga que enfrentar en un entorno auténtico, un entorno real. Y discutir sobre esas posibilidades. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Luego está generar simulaciones o role-playing, ¿no? Inclusive mezclándolo un poco con el oponente socrático, el hecho de que la IA se convierta en un personaje, ¿no? En un otro que tenga ciertas características, nuevamente, de un entorno real, y que el estudiante tenga que ir aplicando ciertos criterios o ciertas acciones y que lo interpele, ¿no? La IA al día de hoy nos está interpelando a nosotros como profesores, por ejemplo, probablemente en nuestros ámbitos profesionales de alguna otra manera también. Y entonces, ¿qué tal si sometemos a los estudiantes a esas situaciones más desafiantes, reales, utilizando? De pronto ahí luego le puedo pasar a Manuel algunos recursos que les van a ayudar a planificar este tipo de actividades y a sugerir también qué herramienta pueden utilizar para qué tipo de actividad. Elaboración de casos, elaboración de debates. Hay una aplicación que estamos probando todavía que se llama Master Debate. Y tú le pones, la guía se convierte en un académico particular, ¿no? Chomsky, alguien. Entonces, empiezas a debatir con ese Chomsky que desde sus respuestas te plantea argumentos desde su postura, su teoría. Por supuesto está en construcción, pero me parece bien importante como darle una personificación a la IA. No le pagan regalías, tú. No creo. Yo creo que hay que darle una personificación a la IA sin olvidarnos que la IA no es humana. Ya. Algo y ahí un poco a eso. Por favor. Yo aquí, bueno, les voy a dejar algunos ejemplos de profesores de Pando que han incorporado la guía y distintas herramientas ya en la enseñanza-aprendizaje en aulas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo llevo en pregrado un curso de desarrollo humano y me interesa mucho porque estoy formando psicólogos. ¿Qué concepción tienen estas chicos y chicas respecto de determinadas edades? Entonces le dije, creen un personaje, ¿no? Un adolescente, un adulto mayor, un adulto medio, créenlo, armen una historia
y luego pídanle a Adobe Firefly, que genera imágenes, a veces muy reales, que les dé una foto de este personaje. Y lo hicieron, y lo pusieron todos en un muro virtual. Y cuando vimos los personajes, todos eran hombres. Todos los personajes que habían creado eran. Solamente de 6 grupos, 2 eran mujeres. Y las historias que habían creado además era una madre soltera que tenía que cuidar a sus hijos. Y la otra era una adulta mayor que vivía sola, viuda. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que ellos construyeron ese problema. Quien le está metiendo el sesgo ahí es el estudiante. Quien le está pidiendo a la herramienta, construyeme esto, soy yo desde mi estereotipo. Entonces nos pusimos a discutir un poco esto y nos dimos cuenta que pues, la IA puede tener sesgos, que tiene definitivamente, pero yo le puedo meter más, ¿no? Entonces, qué importante es tener un criterio regulado, discutido, para poder pedirle a la IA lo que yo considero que es correcto. Después en ingeniería, por ejemplo, en el curso de gestión de proyectos tecnológicos, lo que hizo el profesor fue muy interesante porque les dio un proyecto de software, ¿no? El proyecto estaba acomodado y le dijeron a la IA, dime cuáles son los potenciales riesgos de implementar este proyecto. Y la IA sacó una serie de riesgos y luego el profesor les dijo, ok, te ha dado estos riesgos, fíjate que le has preguntado, que le has preguntado, y ahora analiza la viabilidad o no de esos riesgos, ¿no? Y al final ellos tenían que decidir si ellos pondrían a prueba, o sea, si ellos aplicarían o no el proyecto como está o qué ajustes harían. Entonces, nos pareció súper interesante porque, claro, la decisión de qué hacer con la información que te da la IA, nuevamente recae en el profesional. La siguiente, por favor. Ay, creo que no lo cambié, pero en métodos de investigación cualitativa, por ejemplo, se han optimizado los procesos en la carrera de gestión, en un curso, se han optimizado los procesos de producción de investigación, ¿no? Con una infinidad de herramientas y creo que vale la pena esto que dice Manuel de tener un café solamente sobre esas herramientas, porque te facilita todo, la búsqueda de referencias, la delimitación del problema, ¿no? La sistematización de resultados, la redacción misma, pero nuevamente algo que se dieron cuenta es que sí, potencia mucho las tareas del investigador, más no reemplaza al investigador, porque nuevamente la toma de decisiones está en qué cosa, que es imparcial, que es transparente, ¿no? En esta investigación, y nuevamente recae la responsabilidad de formar la ética, que a veces es más complejo. De hecho, ahí les estoy dejando un botoncito, porque hemos hecho un material con distintas experiencias de la PUC, yo les he traído esta nada más, y creo que es importante que todos estamos probando. Y ellos están tratando de sistematizar. De hecho, ahorita hemos creado un espacio de formación sobre el IA en la enseñanza y el aprendizaje, y la idea para nosotros es acompañar a los profesores desde su exploración inicial, su diseño de actividad, luego vamos a acompañarlos en el monitoreo en aula de cómo está funcionando esa actividad y sistematizar estos resultados, tanto para una publicación como para una retroalimentación interna de las prácticas de enseñanza-aprendizaje por inteligencia artificial. Perdón, sí, recordaba la experiencia de haber participado en algunos proyectos de tesis, ¿no? Entonces, me pregunto si los tutores de los tesistas podrían convertirse también en una suerte de facilitadores o de guías, porque cuando tú hablabas de la viabilidad del proyecto de ingeniería, eso se parece, es igualito a lo que hacen los chicos con sus tesis. Entonces, ¿cuánto tiempo les restaría, o sea, les ahorraría dominar todo esto y sobre todo aplicar estos criterios de buen hacer, en fin, para los tesistas, que a veces se demoran meses y no años en sacar su tesis, ¿no? O sea, creo que ahí es bien importante dos cosas. La primera es que en la experiencia del profesor, primero hubo un momento de pensar sobre los criterios.
criterios. Para nosotros, un buen proyecto de software, ¿cuáles son los límites para decir que tiene que cumplir con estas características, ¿no? Entonces, esa construcción fue, digamos, en diálogo, en plenaria, utilizando conocimientos, ¿no? Y aprendizajes que se habían ganado, y luego iban a la guía, ¿no? Entonces, creo que es bien importante darnos cuenta de que sí, la guía puede hacer cosas por nosotros, pero cosas que nosotros le pedimos. Y eso que le pedimos, ¿qué características tiene? ¿No? Eso creo que es irreemplazable desde mi punto de vista. Y lo otro es, que es una discusión que teníamos con Manuel el otro día, ¿qué evaluamos? ¿No? Estoy evaluando cómo usa la IA, estoy evaluando cómo propone construir sus criterios, estoy evaluando cómo discrimina qué cosas sí es valioso, qué no es valioso. Entonces, tal vez nuestro punto de partida sí tiene que cambiar, ¿no? Y creo que ahora que están todas estas herramientas a disposición, tenemos que regresar a nuestra pregunta de ¿qué evalúo y por qué evalúo esto? Y si esto que estoy evaluando es sencillo de ver con la guía, ¿no? Y ahí es una nebulosa también que es difícil de desenmarañar, ¿no? Porque, claro, yo puedo decir, yo evalúo la construcción de criterios, ya, pero la guía también te evalúa los criterios, ¿no? O sea, también te puede sacar los criterios. Entonces, ya no es tan fácil decir, yo evalúo que produzcan criterios, sino que necesito que el criterio tenga estos matices y tenga este sustento. Entonces, cada vez nosotros tenemos que ser más robusto, más consistente, es lo que buscamos. Y algo que también me gustaría compartirles en mi experiencia cuando hice algunas actividades con ella en mi clase, un estudiante me dijo, yo no quiero ser así. Le dije, ¿cómo así? Y me dijo que otras cosas hagan mi trabajo. Y yo ahí me dije, si una herramienta como una IA puede hacer tu trabajo, entonces tú como profesional estás obsoleto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No la evadas, porque te va a pasar por encima, ¿no? Pero conócela para saber cuál es tu diferencia. Yo también algo así parecido me pasó en el MBA, y yo le dije, estas inteligencias artificiales funcionan con conocimiento. Pero nosotros tenemos que generar conocimiento para que esto funcione, le digo. Si nosotros no generamos, no lo alimentamos. No solo no lo alimentamos, sino que nos creemos todo lo que nos dice y ahí también cometemos errores. Por eso le digo, ¿no? Tienes que generar conocimiento, tienes que hacer investigación. Si no generas conocimiento, no vas a estar en el mercado, de frente. Y no podemos aprender todo de la IA tampoco. Por ahora no sabemos de aquí a unos años cómo va a ser, ¿no? Pero al día de hoy no. Al día de hoy el profesor sigue siendo irreemplazable, ¿no? Y los estudiantes no querían explorar cosas solos y para eso estamos nosotros acompañándolos y haciéndoles las preguntas correctas. Preguntas que les puede dar la IA, por supuesto, pero de pronto va a tener un límite también. Y otra cosa que no es, creo yo, reemplazable es la interacción, ¿no? La interacción creo que es súper valioso cuando estamos en aula, vemos cómo ocurre una guía, pero que no lo hagan solitos, o sea, que lo hagan en equipo, porque esa discusión es la que enriquece un poco la modificación de también algunos conceptos. Solo para ir a la última y un poco para ya no extenderme tantísimo más. He estado tratando de delimitar algunos principios, ¿no? Cosas que yo me he dado cuenta y también escuchando a otros expertos. Y lo primero que tenemos que saber es que la IA, al día de hoy, no sé cómo va a ser el futuro, pero al día de hoy no es un resultado final, es un punto de partida, ¿no? Y en ese momento nos gana o nos ayuda a ganar eficiencia. Tiene sesgos, está parcializado en algunos casos, tiene alucinaciones, nos inventa cosas. Entonces, mi conocimiento sigue siendo necesario para validar y evaluar hasta qué punto esa información es correcta, ¿no? Porque, claro, yo, por ejemplo, la uso y no pasa nada si me da un nombre distinto para las actividades que salgo, que vamos sacando en el instituto, pero sí estaría mal si es que yo le pregunto cómo intervenir con una persona y asumo esa respuesta como. Entonces, también hay un margen de responsabilidad ahí. Lo siguiente, que esto me encantó, de un facilitador de la UOC que estuvo con nosotros, es la guía no es humana. A veces no sé si ustedes se han dado cuenta que le van diciendo por favor,
Puede, claro, a veces Les da Roche pedir otra pedir vez. más, ¿no? Pregúntale de nuevo, pero Me gustó mucho lo que hiciste, pero... Y él también te responde, no te preocupes, bien amable te responde. No te pasa. Te responde bien amable. Ser, sí. Y claro. Perdón que me haya equivocado. Sí, sí, ajá. eso es porque tratan de estimular a uno, ¿no? Pero no es un humano. Entonces, no podemos trasladarle la responsabilidad, o sea, bacán hablarle con amabilidad, pero luego podemos confundirnos con que esto me dio la vida, entonces debe ser certero. Esa responsabilidad está completamente en el usuario, seamos nosotros o sea el estudiante, y lo pongo aquí porque creo que es importante hablar explícitamente de esto con los estudiantes. El responsable del uso y de las consecuencias de esta información somos nosotros. Y me podrán engañar a mí si es que quieren crear un ensayo de ChatGPT, claro, pero el día que ellos tengan que tomar una decisión que involucre a otros humanos, pues ahí está el riesgo. Y lo último que tiene que ver un poco con esto, la ética es humana, no es las herramientas de inteligencia artificial son amorales, no tienen morales, no tienen por qué tener. Quien tiene la ética y la responsabilidad moral somos nosotros, reconociendo también cuáles son los riesgos de meterle información a la IA, ¿no? La IA va a responder en función de cómo nosotros interactuamos con ella, y nosotros en consecuencia vamos a responder también en cómo interactúa la IA con nosotros. Entonces tenemos que darnos cuenta que esto es una construcción social, no es solamente una, es una construcción social que nos interpela, y entonces, ¿dónde quiero posicionarnos? Creo que ese es el valor que nosotros tenemos como formadores de personas, de humanos. Y entonces, yo sé que a veces es muy difícil, pero creo que es algo sobre lo que se tiene que hablar explícitamente, ¿no? Y de hecho, este ejercicio lo estamos haciendo con los profesores también en Pando, y la idea es que uno construya principios para su entorno, ¿no? Para su aula. Si vamos a probar esto, ok, ¿bajo qué reglas hay, ¿no? ¿Qué normas hay? Si la usas, lo explicitas, ¿no? Si, bueno, APA ya tiene algunas formas de poder citar esto, ¿no? Pero claro, la decisión de citar nuevamente regresa a nosotros. Sí, sí, perdón, disculpen mi poco conocimiento del tema, pero, por ejemplo, si uno le pide que le dé la respuesta, pero con las referencias bibliográficas de donde ha obtenido eso, ¿te las va a dar? Sí. Te da todas las referencias, entonces eso podría hacer que el alumno discrimine la solidez o las características de la fuente, ¿no? Pero Gemini, por ejemplo, que ha dejado de funcionar por estos días, pero a mí algo que me encantaba era que tú o le metías el documento o le preguntabas algo, y abajo tenía un botoncito que decía verificar esta información, y te marcaba con verde y te daba la referencia, o en rojo esto no es posible validar. Pero en ChatGPT, cuando uno hacía eso, algunas referencias no eran válidas. Además, también jala pues de Google Académico, Sí. donde entra todo, pues, ¿no? O sea, no es ni el Scopus ni Google Science, ¿no? No es tan confiable. Tienes que... Sí, ahí tienes que discriminar bastante. Lo interesante para mí de Gemini es que te pone el enlace. Entonces ya rápidamente puedes llegar a la fuente y tú ahí discriminar si es confiable, si es confiable. Pues, Tienes que hacer la revisión. pero tienes que ser. Claro, tienes el doble check, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que podríamos pedirle a los alumnos, ¿no? Que hagan esa segunda búsqueda. Aló, Sí. una intervención, por favor. ¿Puedo? Sí, adelante. Sí, lo que ocurre es que muchas veces no te lo puede poner porque él lo que hace es revisa patrones de múltiples fuentes y encuentra el que estadísticamente sea más probable el patrón que ha encontrado. Entonces, no siempre, él no va a un documento en particular, sino él busca patrones. Entonces, al menos al comienzo, hace unos meses, cuando yo le preguntaba a ChatGPT, me decía, no te puedo decir las fuentes porque yo he buscado de todo, ¿no? Pero lo que te puede decir es referencia a algunos artículos, que es los que generalmente están equivocados, ¿no? Pero justamente ahí viene lo interesante, que el alumno debe confirmar y agregar al documento donde está validado lo que está presentando, ¿no? Es a la vez un obstáculo, pero a la vez es un reto que ayuda a que el alumno no pierda la responsabilidad de críticamente él pensar sobre el tema, ¿no? La pregunta aquí es, ¿qué es pensar críticamente?
nosotros lo tenemos claro, es un poco, es una pregunta retórica, por supuesto, ¿no? Pero es para invitarles a pensar si nosotros tenemos claro en nuestros cursos cuáles son nuestras metas y cuáles son esas características que esperamos que ellos nos demuestren, ¿no? Sí, sí, Porque sí. sí vamos a poder un poco decirle a ellos, eso es lo mínimo que sí o sí tienes que cumplir, sea que lo uses con la vida o no, pero esos criterios tienen que estar claros. Yo tengo una propuesta al respecto, pero cuando terminen las intervenciones oficiales quisiera presentar lo que justamente creo que va por el lado que tú sugieres, ¿no? Que es muy importante. Gracias, gracias. Solamente para terminar, sí creo que esa ya es la última diapositiva. Creo que es bien importante, nuevamente, por lo menos para mí, que pensemos un poco cómo nos sentimos en relación a esto, ¿no? Porque esa emoción nos va a llevar a actuar o no y a tomar ciertas decisiones. Entonces, mi propuesta es no solamente usar, obviamente probar, pero luego también plantear cómo quiero manejar yo esto en mi espacio de aula. ¿Por qué me voy a sentir cómoda, cómodo y seguro? Y qué cosa voy a poder regular, ¿no? Porque sí creo que todavía todos necesitamos un acompañamiento en el uso. Si nosotros como profesores lo necesitamos, pues nuestros estudiantes. Eso es. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso. ¿Y tú tenías algo que querías compartir? Sí, si ustedes me permiten compartir la pantalla, yo tengo lo primero. Lo primero es, a ver, lo primero es una sugerencia, que le llamemos a estas herramientas no inteligencia artificial, sino aplicaciones generativas, porque inclusive he visto un artículo de una entrevista que le hicieron a Chomsky hace casi ya un año, y los que comentaban en el periódico decían, la inteligencia artificial es un fraude, la inteligencia artificial es plagio, la inteligencia artificial... No, esta es una ramita de la inteligencia artificial que se llaman aplicaciones generativas. Entonces mi sugerencia es no le digamos, no lo hagamos sinónimo de inteligencia artificial, sino de las aplicaciones generativas, aplicaciones, que son aquellas que generan texto, video, etcétera. Es una sugerencia, porque si no, como digo, se toma como que todo esto es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es más que esto, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es, yo tengo, de los que he estado leyendo, viendo de varias universidades, el gran mapa, alejándonos lo más posible, creo que es este de aquí, podría ser. En primer lugar, hay cosas que tenemos que hacer como faculty, como profesores. Hay cosas que tiene que hacer soporte académico, calidad, todos esos compañeros especialistas que nos apoyan, informática, etcétera. Y tercero, hay algo que tenemos que decirle a los alumnos. En cuanto a faculty, como decía nuestra presentadora, tenemos que reconsiderar, retroceder. Como decía, ¿cuáles son nuestros objetivos de aprendizaje en cada uno de los cursos realmente? Y estos objetivos de aprendizaje vamos a tener que rehacerlos en el siguiente sentido. Algunos de esos objetivos le diremos a los alumnos, ustedes no pueden usar para esta actividad que yo sé que va a generar un objetivo, un aprendizaje, no pueden usar ninguna herramienta, tienen que hacerlo a pulso. Para otros objetivos dentro del mismo curso le diremos, está permitido usarlo, pero tienen que atribuirle, tienen que referenciarlo convenientemente, poner el prompt, etcétera, etcétera. Y habrá otros donde tenemos que obligarlos inclusive a que lo usen, porque si no, personas que no lo usan van a salir limitadas hacia una realidad inmediata ya en el Perú. Un profesor de marketing me decía, un practicante en una empresa que yo asesoro, recién llegado el practicante, recién salido de la universidad, le pidieron para que se entretenga el practicante, hazme una alternativa para logotipo, isotipo, para este cliente, acá está su brief. En menos de una hora presentó 5 alternativas hasta con los códigos de los colores que debían usarse. Y él les dijo, lo he hecho con inteligencia artificial. Mientras que la gerencia pensaba que iba a estar por lo menos una semana entretenido, lo hizo en menos de una hora. Entonces, esa es la realidad que ya existe y nuestros alumnos no pueden salir a competir con alumnos que vienen con todo ese conocimiento. Entonces, ese es reconsiderar nuestros objetivos de aprendizaje aplicando a cada uno de ellos alguna de estas opciones. Luego, poner direcciones explícitas, lógicamente, en el sílabo sobre cómo es que se va a usar, en qué objetivos, para qué actividad, etcétera, etcétera. Luego, en cuanto a nuestros compañeros especialistas, que nos den apoyo en adaptar nuestros cursos justamente a estas herramientas generativas, que nos den asistencia en implementar todo el entorno de software
y que nos den facilidades, una especie de call center al cual podemos acudir para adoptar esas nuevas técnicas. Y para los estudiantes, que tengan un enfoque ellos activo, que entiendan el valor y las limitaciones y que se preparen para el futuro, ¿no? Esto es en general, creo yo, un panorama que la universidad, que Centrum tiene que pensar algo de esto para que de ahí baje realmente, perdón, para que de ahí baje realmente todas las acciones que hagamos. Luego viene el otro lado de la moneda, que es la parte ética, importantísima, en donde estudiantes, educadores y el faculty también tiene un conjunto de responsabilidades, que es todo un tema interesante, y esa amoralidad que tiene. En esa entrevista, Chomsky, justamente, Chomsky, otro lingüista y un experto en inteligencia, en general, inteligencia artificial, comienzan a interrogar a ChatGPT sobre su moralidad o no. Y él es lo que dice: yo soy amoral, yo no entro en esos temas, pero es interesante toda esa temática de lo que es moral, en general, ética, moral y inteligencia artificial. En general, entonces, yo creo que los siguientes pasos inmediatos, por otro, vayamos nuevamente ahora, bajemos de nivel, ¿no? Al nivel más detallado. Tenemos que hacer talleres de prompt engineering, porque esto es básico. Si no sabemos hacer el prompt engineering, si no sabemos cómo se customizan los prompts, vamos a perder mucho tiempo, vamos a obtener respuestas que creemos que son suficientemente amplias, pero si el prompt no está bien calibrado, vamos a obtener garbage in, garbage out, como se dice en informática, ¿no? Luego esos talleres, sugiero yo, no sé, sujeto a que se apruebe o no, esos talleres de revisión de objetivos de aprendizaje y de evaluaciones. Sobre evaluaciones hay una excelente guía que ya ha hecho Calidad Académica, pero podemos completar, ampliarla para el tema de objetivos de aprendizaje. Y luego, pues, posteriormente, un taller para reestructurar nuestro sílabo. Y por otro lado, termino con esto, perdón, perdón, quería mostrarles que a sugerencia de eh, uh, Sandro, estuvimos viendo el tema de crear un observatorio de lo que sería un observatorio sobre inteligencia, sobre estas aplicaciones, y vamos a ver, acá está. Yo he comenzado ya para una propuesta a comenzar a buscar qué observatorios hay. Creo que se está viendo eso, ¿no? Se está viendo una serie de logos, por favor. Sí. Entonces, he comenzado a juntar, por ejemplo, esta es Futurepedia, anótenla. Este es un punto así tan como en lo que iba Manel. Si ustedes entran aquí, le va a decir todas las herramientas que hay por argumento de búsqueda. ¿Qué cosa hay para hacer presentaciones? Te va a dar lo que está al día y te lleva a cada una de ellas. ¿Dónde hay conferencias de inteligencia artificial? ¿Dónde qué también newsletter? Pero sobre todo para buscar herramientas. Deben haber otros más, pero y acá se le podría hacer clic con esta lámina, ¿no? Ahorita no lo voy a hacer para no alargar. Entonces, Futurepedia también es una de las fuentes que me dice qué aplicaciones hay y está bien al día. Bien, y lo puedo hacer un search por tipo de actividad que quiero apoyar. Luego he visto que hay observatorio de inteligencia artificial, por ejemplo, la Universidad de Alicante tiene un observatorio, y acá si hago clic me iría a ese observatorio. La Universidad Europea de Madrid, el Tecnológico de Monterrey, la UNESCO tiene un observatorio de políticas en general de educación y ética, inclusive, y gobernanza. En la Universidad de Barcelona, la UIC también tiene, la Universidad de Stanford también tiene un observatorio, la OSD también ha creado el instituto, acá hay un Instituto Nacional de Tecnologías Educativas Español. Entonces, en esa tarea estamos trabajando en el grupo de investigación que dirige Sergio Chom, en proponer, y con el apoyo de todos, lógicamente, crear un observatorio que los mantenga a todos nosotros informados: qué salió, qué fue, qué evento hay, al poder acudir a buscar información, etcétera, etcétera, un poco articular todo eso que ahorita muchas personas están avanzando, ¿no? En eso fue la sugerencia de Sergio, perdón, de Sandro. Vamos a conversar con Iván de la Vega, que ya tiene experiencia, y con nuestros compañeros que ya tienen experiencia haciendo observatorios. Entonces, ese era finalmente lo que yo quería compartir con ustedes, y agradeciéndoles este espacio para conversar sobre este tema tan importante, ¿no? Ese era lo que yo quería, Manuel, presentar. Muchas gracias. Un espacio para compartir. ¿Qué reflexiones tienen? ¿Qué inquietudes? Yo tengo algunas reflexiones, si me permiten. Rolando, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo está? Gracias. Muy buenas las intervenciones de Cecilia, gracias, y también de Jai. Pero a mí esto me deja una preocupación grande, porque voy a ver
lo de fuera, y cada vez que yo escucho una reunión como esta o me meto a cualquier cosa nueva, resulta que todo lo que era válido el mes pasado ya no es válido hoy. Y ese es un problema que quizás los especialistas van a vivir con eso, quizás los profesores a tiempo completo todavía van a poder estar metidos haciendo ese seguimiento, pero así como hablamos de las diferencias entre los alumnos que se van lo que ustedes hablaban hace un rato, que se van a hacer más grandes entre los unos y otros en función de su conocimiento de las herramientas, eso va a ser también bien grandes las diferencias entre los profesores a tiempo completo y los profesores a tiempo parcial, ¿no? Y yo creo que en esta reunión hay que ponerle mucho foco en cómo ayudamos a los profesores a tiempo parcial, donde lo que vale más es el fondo para nosotros, es decir, su experiencia, su conocimiento, y más que sus metodologías. Entonces, yo no sé si es el momento de decir, oye, paremos un poquito y usemos durante un mayor tiempo, a pesar de que estén cambiando alguna de estas herramientas, y fijémonos en eso para ayudar a determinado tipo de profesores que no están dedicados a esto, ¿no? Esa es una primera reflexión. Lo segundo, creo que está pasando, a mí lo estoy viendo, que en inteligencia artificial para la educación estamos viendo todo lo bueno, que tiene muchísimo, muchísimo de bueno, sin duda, cómo va a ayudar a los profesores, pero también hay que poner en énfasis en todas las dificultades que nos ponen a los profesores. Para mí la más importante es la de la evaluación, que al final la responsabilidad como profesor nuestro es graduar a aquellos que realmente han aprendido y no a aquellos que saben usar mejor, ¿no es cierto?, una herramienta de IA, ¿no? Y para mí, la verdad, la única herramienta, la única forma que yo tengo para saber si algún trabajo lo han hecho o no ellos, o lo ha hecho la herramienta, la inteligencia artificial, es si está bien escrito. Y si está bien escrito, lo más probable es que no lo han hecho ellos, ¿no? Y eso para mí es un problema de responsabilidad con el futuro, ¿no? Porque pues, podríamos estar graduando a gente que no aprendió, o que lo único que aprendió es a manejar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces son dos reflexiones que quería hacer después de esta reunión, que me ha parecido muy interesante, ¿no? Gracias. Gracias, Pedro. Sí, por favor. Todo puede. Profesor Rolando, mire, yo no soy experta en lo más mínimo en inteligencia artificial, pero desde el primer semestre del 2023, o sea, ya un año completo, mis alumnos están utilizando inteligencia artificial para hacer maquetas, los mock-ups de productos, en mi curso de negocios internacionales. Yo no tengo idea qué usen. No sé las herramientas, yo no las manejo, yo no les enseño a usarlas. Algunos las usan en el celular, otros las usan en la computadora, unos usan unas, otros usan otras, unas son pagadas, otras son gratuitas. Pero lo interesante del proceso ha sido que en el salón hemos discutido, a ver, hagan estas maquetas lo más profesionales posibles, propongan productos de exportación lo más interesantes, innovadores posibles, y empezar a utilizar inteligencia artificial fue genial, fue maravilloso. Entonces, ya he tenido 2 promociones que lo han hecho y estamos entrando a una tercera que ya lo están haciendo. Y hay un producto de pisco de exportación que en el grupo son 4 alumnos. Están usando herramientas diferentes porque van concursando entre ellos quién hace la maqueta más bonita, quién hace una maqueta más llamativa, más innovadora. Entonces, reitero, yo no soy experta, los expertos son ellos. Lo que sí ha sido muy transparentado todo el tiempo es, estamos utilizando inteligencia artificial generativa para hacer nuestras maquetas. Sí. Eso ha sido para mí súper útil. Sí, yo creo allí voy a retomar la conversación que tenían con Ceci la semana pasada. Y que es una pregunta, igual que la voy a compartir con ustedes, porque
como dice ella, las respuestas todavía no las tenemos, ¿no? Pero, por ejemplo, en línea con lo que dice Jai, respecto a repensar los objetivos de aprendizaje. El caso que pone Sol es bien interesante, porque en realidad una de las cuestiones, los cuestionamientos que tenemos ahora es, ¿qué estamos enseñándole a los alumnos? ¿Qué estamos esperando que aprendan? ¿Que entreguen una buena maqueta? ¿O que tengan los procesos cognitivos afinados para que ellos elaboren una buena maqueta? No es lo mismo crear y utilizar elementos para componer algo que identificar maquetas hechas y escoger cuál es el mejor. Son dos tipos de procesos cognitivos diferentes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a querer? Que las compongan, que las crean, o solamente que las evalúen, o que sean capaces de escoger cuál de ellas es buena para el mercado, porque nuestras evidencias de aprendizaje probablemente están en función a que nos entreguen una buena maqueta. Y probablemente tácitamente, estamos pensando que ellos van a tener que crearlas. Claro, antes de la inteligencia artificial era evidente que lo tenían que hacer. Pero ahora la cosa cambia. Entonces, voy a coger este ejemplo, pero no lo conozco bien. Supongamos que es un curso que tenga 20 clases. Y si yo asumía que ellos iban a crear esta maqueta, a lo mejor 20 clases era lo justo para ir desarrollando estas habilidades previas a que pueda presentar una buena maqueta. Pero con el uso de la inteligencia artificial, a lo mejor no se necesitan estas 20 clases, sino solo 10. Y tenemos que pensar varias cosas, porque esto implica cosas importantes, ¿no? Vamos a querer que los alumnos creen la maqueta o que escojan una maqueta. Vamos a enseñarles si nos vamos a responsabilizar en eso o no. ¿Qué es lo que queremos? Es una pregunta, creo que en línea con lo que dice Jai, es válida. Me gustaría agregar ahí, esto pasaba antes también. Hay un ejemplo que siempre pongo, ¿no? Cuando yo era estudiante, una de las competencias que yo tenía que lograr era entrevistar, ¿no? Pero ¿qué instrumento se utilizaba para que el profesor viera hasta qué punto lograba o no ese desempeño en una transcripción de entrevista? El profesor nunca veía cómo yo entrevistaba, veía el producto de mi entrevista, ¿no? Entonces, eso, y conversando también con Manuel, yo decía, qué difícil a veces es hacer esa limpieza mental de cuál es el aprendizaje específico que yo quiero observar y qué medios, si los medios que estoy utilizando son coherentes o no con esto, tenemos que regresar a esa discusión, porque, nuevamente, si yo pido un ensayo, por ejemplo, claro, el ensayo lo puede hacer ChatGPT, ¿no? Entonces, ¿estoy evaluando o no las habilidades cognitivas que estoy esperando? ¿O estoy evaluando cómo usa ChatGPT para lograr una meta, ¿no? Entonces, es difícil, yo creo, esa discusión porque implica que necesitamos nuestro expertise respecto de la naturaleza del aprendizaje, ¿no? Y ponerlo sobre la mesa y tener todo así. Yo soy muy visual. Si este desempeño que yo espero observar, lo estoy observando o no, al utilizar esta herramienta, no, y ahí está nuestra toma de decisión, ¿no? Lo que es claro es que y es como tampoco llegar al otro extremo de ponernos, no, entonces voy a hacerlo todo presencial para que no las use, ¿no? Pero de pronto tendríamos que empezar a variar. Este desempeño va a evaluar esta habilidad pura y dura en vivo y en directo, y este otro va un poco a potenciar este desempeño con el uso de estas herramientas. Tratar de combinar ese tipo de escenarios y probar. Yo creo que aquí hay una cuestión también de toma de decisiones, pero con ensayo y error. El profesor tiene la mano levantada. Profesor tiene el audio apagado. Muteado, profesor. No, sí, siempre practico primero sin audio y después ya lo... Bueno, en respuesta, bueno, a todas las observaciones, mis comentarios también, lo que dice Rolando sobre el apoyo a los tiempos parciales. Por eso es que dentro de ese cuadro sinóptico que presenté, hay una sugerencia que hacen las universidades de que los áreas de soporte, tanto técnico como pedagógico, tienen que apoyar a los profesores
y podrían crear un mínimo de herramientas importantes que haya un expertise y que esté listo para preparar a cualquier profesor que venga en eso mínimo. Entonces, el área de soporte, tanto pedagógico como informático, es importante. Y cuando hablamos, vemos que la única manera, o quizás la más factible para que el alumno realmente se aplique bien estas herramientas, es que el profesor lo interrogue, que el profesor le sea su facilitador, pero eso nos lleva a que tenemos que tener promociones más pequeñas, porque si un alumno presenta una maqueta y yo comienzo a interrogarlo, ¿y esto por qué lo hiciste? ¿Y esto por qué? Porque ahí podré encontrar probablemente si realmente se está cumpliendo el objetivo de aprendizaje, pero si yo tengo 50, donde tengo que evaluar muy rápidamente ese contacto para obligar al alumno o para hacer con él pensar críticamente, va a ser mucho más difícil. Entonces, en resumen, sí, áreas de soporte tecnológico y pedagógico para los profesores en general, y segundo lugar, repensar si reduciendo el tamaño o si agrandando las promociones a 50, 40, hace más difícil que podamos realmente guiar al alumno en el uso de estas herramientas de manera crítica y moralmente aceptable. Gracias. Voy a agregar algo que nos está funcionando mucho a nosotros y también se lo doy sugerencias son espacios colaborativos de aprendizaje entre profesores, ¿no? Entonces, tenemos un espacio y decimos, ok, hoy día vamos a explorar esta herramienta todos juntos. Hay un facilitador, ¿no? Que dice aquí, así, ¿no? Pero luego les decimos, prueben cada uno de sus cursos y compartan qué encontraron, qué no encontraron, qué os ayudó, qué sintieron. Para mí, la pregunta sigue siendo muy importante. Algunos decían, ya no puedo más, ya no quiero ver más. Ya es súper abrumado. Entonces, claro, lo entiendo también, pero se lo tomaba un poquito más, creo que estábamos acompañados todos, ¿no? Y esos espacios funcionan bien, porque nuevamente, y yo me pongo un poco también del lado de la parte académico-administrativa, habíamos planeado en la semana 1 3 herramientas y la semana 2 3 de ellas habían cambiado de nombre y de función. Me ganaba el tiempo, ¿no? Y entonces creo que es más bien un trabajo colaborativo que de explorar todos juntos y ir descubriendo todos juntos, porque nos gana también el tiempo para planear ciertas cosas. Y también me parece una buena estrategia esto, ¿no? Decir, yo me voy a meter con esta herramienta o estas dos, no tratar de abarcarlas todas, ¿no? A mí me funcionan estas y me voy a volver experto o experta en ellas. Creo que eso también puede ayudar un poco a organizar bien en dónde pongo mis recursos, porque es real, ¿no? Hay un tiempo delimitado, hay una cantidad de atención delimitada que le puedo dar a las cosas. Sí, yo quería decir que me encantó, Ceci, este ejemplo que pusiste de cómo podía demostrarse la adquisición de determinadas competencias al finalizar el curso. Y entonces he pensado también que es muy difícil, porque, por ejemplo, uno diseña el sílabo del curso y supuestamente a partir del cumplimiento de todos esos requerimientos, el alumno puede demostrar la adquisición de tal competencia. Pero se hace bien difícil cuando aparentemente ha adquirido la competencia, pero no estamos 100% seguros ni en la capacidad de hacer una evaluación consistente, ¿no? Entonces creo que, digamos, partiendo de ese punto del uso de la tecnología y todo, quizás necesitemos reflexionar más sobre cómo conducir a los alumnos para que efectivamente puedan alcanzar esas competencias deseadas, ¿no? Eso se llama coherencia interna, ¿no? Coherencia interna entre mi objetivo, el instrumento y el resultado. Y ese alineamiento es sumamente difícil de calibrar, ¿no? Y que cualquier cosita, la guía nos lo rompe, ¿no? Es una tarea, para mí es una de las tareas más difíciles de un profesor o profesor, porque implica tener una profundidad en el conocimiento de cómo se ve este aprendizaje. Un ejercicio que yo siempre recomiendo es cojan sus productos de sus estudiantes pasados y tipifiquen cuáles son los errores más comunes y cuáles son los aciertos más comunes y piensen a qué lo atribuyen. O sea, ¿por qué este estudiante se equivocó de esta manera? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿No? Y es como ir desenmarañando esto que es el aprendizaje. El aprendizaje es un proceso mental, no se ve, ¿no? Lo que vemos es el producto de la. Entonces,
ahí hay una serie no solo de diferencias que hacer, sino también de afinar nuestro ojo de cómo se ve esto para luego poder tomar decisiones sobre hacia dónde vamos. Pero funciona más en bien. Muchas gracias. Solamente para agregar, me parece interesante también poner dentro del scope de competencia las habilidades blandas o las competencias blandas. Hoy en día, independientemente de la carrera que se estudie o de la especialización que se lleve, es importantísimo como docentes tratar de acompañar a nuestros estudiantes en esa adquisición de esa competencia blanda, ya no solamente dura, porque el mercado laboral pues, está pidiendo, ¿no? O sea, muy bueno puede ser en temas de PROM, en temas de inteligencia artificial y demás, pero en la cancha tienes que liderar gente, ¿no? Y para eso sí se necesita desarrollo de ciertas habilidades blandas que finalmente nos terminan diferenciando también de lo que una IA puede hacer o no. Sí. Hay algunas experiencias bien bacanes en otros países en donde construyen un avatar, ¿no? Del curso, por ejemplo, en medicina, ¿no? Un paciente con determinadas características y los estudiantes tienen que interactuar con él todo el rato poniendo sus habilidades de comunicación, poniendo un poco cómo comunicar ciertos diagnósticos, ¿no? Obviamente este avatar está programado por el profesor o profesora, pero te ayuda a traer al aula una situación que a veces no es tan sencilla de simular, ¿no? O de crear en un ambiente de aprendizaje. Avisos parroquiales. Avisos parroquiales. Para ir cerrando, tenemos... Perdón, ya que van a ir cerrando mi última intervención, lo prometo, mi última intervención. De todo esto creo que la reflexión es, tenemos que los profesores repensar cómo ayudamos a los alumnos a construir conocimiento. Lo hemos venido haciendo de una cierta forma. Ahora la realidad es que ellos en el campo van a encontrar todas estas herramientas y tenemos que ayudarlos a que las puedan manejar, porque si no sería como soltar personas en una selva, ¿no? Entonces, una de las formas es repensar el tamaño de las promociones y segundo es repensar, como digo, el apoyo que nos deben dar pedagógico y tecnológico, porque tenemos que cambiar en cierta forma, nuestra manera de enseñar definitivamente. Esto es como, si nosotros vemos la historia, por ejemplo, de los puentes antes se hacían de madera, pues hace mucho, yo no vivía todavía, pero he leído, ¿no? Mucho tiempo solo se hacían de madera. Cuando el hierro fundido comienza a hacerse muy popular como nueva tecnología, ¿qué hacían los constructores? Construían tablones de hierro, o sea, imitaban con el hierro, imitaban los tablones de madera para seguir construyendo el puente. Sí, con hierro, pero usando la forma de los tablones, hasta que alguien dijo, oye, pero con el hierro fundido yo puedo hacerlo de otra manera, puedo darle la forma que quiero, puedo adaptarlo, pero eso supone un cambio de paradigmas que nosotros como profesores tenemos que enfrentar, y ahí viene, como recalcaba también Rolando, el apoyo que la universidad, que la escuela tiene que darnos en términos a los faculty, como soporte y el tema de cómo guiar a los alumnos en esto, ¿no? Eso sería para cerrar y muchísimas gracias por este espacio. Gracias, Julián. Muchas gracias. Bueno, ¿tú tenías unos avisos? Bueno, no, realmente solamente seguir invitándolos a los siguientes cafés de aprendizaje. Vamos a tratar de hacer uno cada 2 meses aproximadamente. Y siempre están bienvenidos, sea virtual o presencialmente. Esperemos que sea presencial más cada vez para que nos tomemos un café. No es darles un café. No, exacto. Tener estos espacios de reflexión. Agradecerle a Cecilia, muchísimas gracias. Gracias, yo estoy muy agradecida. Tu casa, para cuando quieras. Tenemos un regalito ahí que te Gracias, qué amables. Y bueno, contarles que hemos activado ya con fuerza nuestros procesos de monitoreo docente y que por lo tanto por ahí en algún momento vamos a hacerles visita durante sus clases para poder darles realimentación, ¿no? Y comentarios
que les pueda servir a ustedes en su práctica docente. Y bueno, y reiterar las parte del agradecimiento, sí, porque en realidad nos ha dado, y creo que... Otro aplauso. También reiterarles que estamos totalmente abiertos a, si alguno de ustedes se anima y quiere empezar a reflexionar un poco más sobre su curso o a rediseñarlo incluso en línea con lo que dice Jaime, totalmente abiertos a ayudarnos y acompañarnos en todo el proceso. Entonces, aprovechemos ahora que estamos. Ya todo el mundo quiere hacer más difícil. Listo. Gracias. Listo. Todavía tenemos cafecito, o sea que si quieren un cafecito de salida, Gracias. también. Gracias.